¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve, Jonathan. Sí. Ya, doctora. Ya, buenas noches. Bueno, vamos a empezar el segmento torácico hoy. He traído un caso clínico simple. Consta de 2 imágenes radiográficas que voy a presentarles a continuación. Tenemos una proyección frontal y una lateral. Voy a presentar la primera. No sé si hay algún voluntario de los colegas residentes ingresantes, o en todo caso llamaríamos, ¿no?, a alguno de los que veamos aquí en la lista de participantes. A ver, ¿quién fue el último en ingresar? Creo que Carlos Lozano. A ver, Carlos, ¿estás ahí? Sí, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Dale. Mira, esta plaquita pertenece a un paciente varón de 20 años. Ya. Es una radiografía de tórax en proyección póstero anterior. Aparentemente en las partes blandas no evidencio algún tipo de lesión. Es una imagen que está centrada por la equidistancia que existen de las clavículas con las apófisis espinosas. Tiene buena imagen en cuanto a los espacios intercostales, ya que se logran visualizar 8 espacios intercostales posterior, 8 espacios intercostales posteriores y 7 espacios intercostales anteriores. El mediastino está ubicado en la parte central, anterior a la columna vertebral. No evidencio que esté ensanchado. El corazón sí se logra visualizar, pero hay un borramiento de los ángulos, del ángulo costofrénico izquierdo. Hay una radioopacidad en el ángulo costofrénico izquierdo. No. Muy bien. ¿Quieres ver la proyección lateral? Ahorita la pongo. De igual manera también en cuanto a la silueta cardíaca no veo alteraciones, también se puede ver el ilio, pero en la zona basal superior al diafragma se logra visualizar esa radiopacidad, ¿no? Que es lineal, totalmente lineal, ¿no? Genera duda en cuanto que sea un tipo derrame pleural o un proceso neumónico, ¿no? Bueno, esa imagen que sea compatible con algún síndrome pleural. Ok, muy bien, Carlos. Vamos a llamar a alguno de tus compañeros para ver si tienen alguna observación. Por ahí está, a ver, Vanessa Minasivincha.
noches, doctor. Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo acá las dos imágenes radiográficas en una sola pantalla. Ya Carlos se comentó algunas cosas, no sé si puedes aportar algo más. Bueno, unas cositas que de repente no ha comentado Carlos, porque yo iba a decir algo parecido. De repente, cuanto a la técnica, la tráquea está en una posición adecuada, ¿no? No está desviada. Las partes óseas también no veo alteración llamativa. Eh, mm, la silueta cardíaca también, los diafragmas igualmente, salvo por el lado izquierdo. Y el estudio radiográfico en la incidencia lateral, bueno, sí, no, detrás de la silueta cardíaca y delante de las vértebras debería haber un espacio radiolúcido, pero en este caso se ve que no es así, ¿no? Es un signo, pero no me acuerdo cuando, cómo se llama signo específicamente, pero cuando está ocupado, cuando no es radiolúcido como debería ser, es porque hay una imagen, ¿no? En este caso sí se nota que es una imagen lineal, ¿no? De exposición lineal. También como dijo Carlos, de repente no es tan compatible con una efusión pleural porque parece que es más curva, debería ser más curva, ¿no? En este caso es bien horizontal. Por el resto, no veo. Ah, ay, se me acaba de ocurrir algo. En la pleura, digamos, del carpo pulmonar izquierdo, se nota la línea pleural, ¿no? O sea, hay una alteración, como si hubiese, parece un neumotórax, porque hay una demarcación que no corresponde a como debería ser en el lado derecho, ¿no? Hay un espacio donde no veo trama vascular. Bueno, Gracias a eso esta, ¿no? podría agregar. Sí, ajá, claro. En cambio, no llega digamos, hasta la parte distal, pulmón, ¿no? Como en el lado derecho. Y aparte está la línea demarcada de la pleura. Eso. Ok. ¿En partes blandas te parecería alguna alteración? Partes blandas, particularmente, no, creo que no. De repente me falla, bueno, de repente en el lado izquierdo, pero no estoy bien segura, ¿no? Hay una línea radio lúcida por debajo de la escápula, ¿no? ¿Está? Bien, ajá, limitada, sí, pero no sé si es algo patológico, ¿no? Pero bueno, la comparación de los dos lados es lo que noto la diferencia, ¿no? Del lado derecho y del izquierdo. Claro, no vemos ahí esa diferencia. Ok, muy bien. Ahorita por cuestión de tiempo, porque a las 9 en punto tenemos que iniciar nuestra charla, vamos a, bueno, nuestros compañeros ustedes no van a poder participar, vamos a llamar a otro incidente. Brian, por favor, puedes darnos algún otro aporte. Nosotros ya hemos visto algo de imágenes radiográficas. No sé Ya, si puede darle alguna lectura, ¿no? bueno, creo que Se suele. o sea, está correcto, ¿no? Primero, más o menos describir la técnica, ¿no? Creo que lo han escrito bien. Más o menos recordar, ¿no? La equidistancia. Primeramente, ¿qué proyección, no? La proyección, no sé si lo mencionaron, me parece que escuché. Bueno, es una proyección posterior anterior, ¿no? Recuerden cuáles son los parámetros, ¿no? Más o menos que las escápulas tienen que estar por fuera del campo pulmonar, la, el ángulo que tiene que tener la clavícula, ¿no? Son anguladas más o menos para decir ese criterio, ¿no? Y la burbuja gástrica, ¿no? En este caso no se ve del todo, justamente debido a ese nivel que mencionaba, ¿no? Acá me parece que principalmente, ya bueno, como estamos en la hora, principalmente me parece que la patología, ¿no? Es a nivel justamente de mi tórax izquierdo, ¿no? En donde se ve justamente lo que había mencionado, ¿no? Un neumotórax, ¿no? Se ve justamente una radiopacidad lineal periférica, ¿no? De más o menos tanto, ahí se tiene que medir, ¿no? Tanto por tanto, con un nivel del mismo lado, que justamente altura el seno costodiafragmático, ¿no?
de dicho neumotórax, perdón, de dicho hemitórax, ¿no? Y si más o menos correlacionamos con este enfisema subcutáneo, todo, tendríamos que ver también si hay alguna fractura a nivel de las costillas. A mí no me parece que haya, a menos lo he tratado de ver, no me parece. Porque tendríamos que ver eso, porque lo más probable, si este es un neumotórax, que haya sido traumático, ¿no? Y esto se trate justamente de un hemotórax, que es lo más probable, pienso yo. Ujú. Al menos no he visto un trazo de fractura, pero a mí me parece que esto sería un caso de un eh, perdón, neumohemotórax, ¿no? Perdón si no me equivoco. Ajá. Eso básicamente es asociable al enfisema subcutáneo que había mencionado justamente también Vanessa, ¿no? Bueno, eso es con respecto a la frontal, ¿no? Quizás a la lateral. Mm, mm, Acá básicamente mencionar los compartimientos, ¿no? Recordar que más o menos, de acuerdo a la literatura que revise, ¿no? Hay la literatura de Felson que divide el compartimento superior, anterior, medio y posterior, ¿no? Y más o menos se puede enfocar de esa forma, o de acuerdo también a otra clasificación de Irving, que es más práctica, me parece, que divide básicamente en segmento anterior, medio y posterior, ¿no? Eso tienen que repasarlo un poco más, ¿no? Esos compartimientos. Eso, ¿no? Y más o menos aquí lo que se ve básicamente es, al menos en la lateral, lo que se hace más evidente justamente es que en el compartimento posterior, ¿no? Justamente se evidencia lo que se observaba en la proyección frontal, ¿no? Este nivel justamente que se ve mucho más claro, ¿no? Y eso básicamente. Ujú. Gracias, Brian. Ha estado buena tu intervención y también de los R1 bien interesantes. Bueno, yo soy la doctora Noemí Maita, soy la R3 también de este grupo. Y solamente para mencionar algo más antes de que comencemos con la exposición del día de hoy, las apreciaciones que han dado al inicio me parece que en general han estado acertadas hasta cierto punto. Es el primer caso, así que como ya vamos a empezar con las exposiciones, ustedes van a hacer el repaso teórico diariamente y van a ver que va a ir mejorando en el momento que hagan su descripción. Entonces, de este caso que les ha traído su compañero, es importante que ustedes primero recuerden que hay un orden que nosotros manejamos. Entonces, van a ver que en la exposición del día de hoy les va a quedar más claro que primero deberíamos comenzar con la parte de la técnica, o en sí mencionar si es una imagen radiográfica anterior o posterior, o es posterior o anterior, eso es uno. Luego decir algunos aspectos técnicos, que ya también hoy día los van a mencionar, como la rotación, la inspiración, la penetración de la imagen, y luego ya la evaluación de en sí de los hallazgos, ¿no? Que en sí lo que ustedes deben de principalmente llevarse es la parte comparativa que nosotros hacemos de nuestra imagen radiográfica. Recuerden que tenemos un lado derecho y un lado izquierdo, al menos en nuestra imagen frontal. Entonces, si ven la parte comparativa es muy importante porque nos va a ayudar a ver si hay algún hallazgo patológico, ¿no? Entonces, en esta imagen, si ustedes comparan en la imagen frontal, si comparan ambos hemitórax, el derecho y el izquierdo, van a ver algo que llama definitivamente la atención, ¿no? Que es ese componente más radiolúcido periférico del lado izquierdo, ¿no? Y ese nivel, que es un nivel entre el aire y líquido, un nivel que en conjunto con este componente radiolúcido hablamos de un componente de un hidronemotórax. Entonces, en general, chicos, lo importante es que ustedes tengan un orden al momento de hacer su descripción de los hallazgos. Y hoy día vamos a comenzar con eso, y lo importante es que vayan fijando poco a poco y a medida que vayamos avanzando con los casos, puedan hacer una mejor descripción de cada uno de ellos. Ya, Jonathan, te invito a finalizar con el caso, por favor. Sí, doctora, muchas gracias por sus aportes.
la idea es esa, cada vez ir, o por lo menos vamos entrenando y escribiendo. Ahora con la exposición de hoy, ya vamos a tener cosas un poquito más claras. Muchas gracias. Damos paso entonces para la ponencia del día de hoy. Buenas noches. Gracias, Jonathan. Gracias, Noemí, por el caso de día. En realidad, la intención del caso de hoy es, claro, justamente hacer una especie de introducción al segmento que vamos a empezar el día de hoy. Asumimos también que han venido leyendo, han tenido acceso también los R1 que han ingresado a las charlas previas, por lo tanto han tenido material como para poder ir revisando, y me parece que sí se ha notado que lo han revisado, han hablado, digamos, en algunos términos que son un poco más propios de la especialidad, y eso es positivo, ¿no? Ahora con la exposición lo vamos a ver un poco más. Nuevamente, bueno, me presento, soy la doctora Vanessa Pineda, R3, jefe de residentes, y vamos a dar por iniciado este segmento que corresponde al mes de julio, que va a ser básicamente enfocado a lo que es tórax. Quiero aprovechar también para dar la bienvenida a 4 residentes rotantes que van a participar junto con nosotros de las charlas y de los casos clínicos durante este mes. Son los doctores Eddie Sánchez, que es R2 de la especialidad de emergencias y desastres, la doctora Ángela Valencia, R1 de emergencias y desastres, la doctora Geraldine Quesquén, R1 de emergencias y desastres, y el doctor Jorge Mendoza, R1 de la especialidad de neumología. Entonces, bienvenidos doctores a esto que se conoce como la triple R, que es los residentes de radiología del Rebagliati. Somos un grupo, digamos, de residentes que tratamos de ser lo más académicos posibles, entonces, justamente estas son las charlas que vamos a realizar a partir de ahora. Ya les pasé el rol. Nos van a acompañar también durante las noches varios asistentes. Tenemos, por ejemplo, al momento nos está acompañando el doctor Raúl Guerra, médico asistente del servicio de radiodiagnóstico, al doctor Bertino Díaz, el médico asistente y jefe del servicio de ecografía, doctor Jefferson Contreras, también del servicio, médico asistente del servicio de ecografía, el doctor Juan Padilla también está por ahí del servicio de radiodiagnóstico, la doctora Sheila Páez del servicio de tomografía y resonancia. Entonces, de estas charlas participamos tanto residentes como asistentes, para tratar de dar la mayor cantidad de aportes que sea posible. Así que, sin más preámbulos, le voy a dar pase al doctor Darlin Ruiz. Él es R1 del grupo que ha ingresado en este mes de julio, y él va a dar la primera charla que corresponde a anatomía radiológica, perdón, por rayos X y por tomografía. Adelante, doctor. Doctora, gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a empezar la exposición del día de hoy. El tema del día de hoy es anatomía radiológica y tomografía de tórax. Bien. Bueno, antes de empezar vamos a hacer una revisión rápida de la anatomía en sí. La caja torácica está compuesta en su parte estructural por la parte ósea básicamente, por las escápulas, las costillas y el esternón con su manubrio en la parte anterior, y en la parte posterior las vértebras y las escápulas. En el interior, los órganos que recubren estas estructuras son los pulmones, que ocupan la mayor cantidad del volumen, el corazón, los grandes vasos y la tráquea. Los pulmones están divididos en el pulmón derecho en lóbulo superior medio inferior y el izquierdo en superior e inferior. El derecho tenemos el lóbulo apical, el anterior y el posterior. En el lóbulo medio tenemos el lateral y el medial, y en el lóbulo inferior el anterior, el medial, el basal lateral y el basal posterior. Y viendo desde una vista posterior, vamos a tener también al lóbulo superior. Antes de entrar a la anatomía radiológica en sí, debemos de saber las 5 densidades radiológicas, que van desde lo radiolúcido hasta lo radio-opaco. Lo radiolúcido quiere decir que vamos a tener un color negro intenso que puede representar aire o gas, por ejemplo, aire en los pulmones, estómago o intestinos. La densidad gris oscuro, que va a representar grasa básicamente, tejido celular subcutáneo, grasa peritoneal.
un gris claro, que va a significar tejidos suaves, fluidos, agua, por ejemplo, y donde vamos a encontrar, por ejemplo, el hígado, el vaso, algunos vasos sanguíneos. La cuarta densidad, que es la densidad del blanco claro, ¿no? Que va a estar, vamos a identificar estructuras óseas. Y la quinta densidad, que es un blanco intenso, brillante, en el que básicamente vamos a encontrar estructuras como metales, objetos extraños, pueden ser monedas, baterías. Bien, para hacer una lectura radiográfica de tórax, tenemos que hacerlo de forma sistemática. Algunos pueden tildar de subjetivo la lectura, sin embargo, hacerlo de forma sistemática nos va a lograr hacer que nosotros cometamos la menor cantidad de errores posibles. El primer paso es la identificación del paciente. El segundo paso, sus aspectos generales, como la calidad de la imagen. El tercer paso es hablar netamente de la anatomía radiológica, para eso tenemos la regla de la ABCDE. Y el cuarto paso, que no es tema de hoy, de la semiología radiológica. Para la identificación del paciente vamos a hacer 5 preguntas: el who, what, when, where y why, ¿no? ¿Quién es el paciente? ¿Cuál es el tipo de examen que necesitamos? ¿Cuándo se la tomó? Hay que poner la fecha. ¿Dónde se la ha tomado? Porque no es lo mismo un paciente que viene por consultorio externo para un chequeo, no es lo mismo un paciente en UCI, no es lo mismo un paciente en hospitalización, ¿no? ¿Y por qué se la ha tomado? ¿Cuál es el motivo del examen y qué es lo que se quiere buscar, ¿no? Bien, el segundo paso son los aspectos generales. Vamos a evaluar la calidad en la posición, la expiración y la exposición. En la posición vamos a tener la más usada, la posición postero-anterior, que tiene varias ventajas, ya que con esta podemos ver mucho mejor el parénquima pulmonar, ¿no? Se van a dibujar de manera más exacta las estructuras mediastínicas y se va a tener un tamaño real del corazón. Alguna desventaja con respecto a esta radiografía es que tenemos que tener al paciente con la capacidad de mantenerse de pie, ¿no? Pegado al chasis. Esta es una placa, por ejemplo, una imagen radiográfica posterior anterior, en donde podemos ver los anillos traqueales calcificados en sus bordes, ¿no? Y en este corte coronal, cómo se divide la tráquea en su bronquio izquierdo y en el bronquio derecho. La otra posición que nos va a permitir evaluar más estructuras es la posición lateral. En esta imagen vemos la posición lateral izquierda, en donde la estructura principal que vamos a identificar acá en la parte inferior es el hemidiafragma derecho, que es esta imagen radioopaca que va a cubrir desde la parte anterior, va a pasar por debajo del corazón hasta la parte posterior, ¿no? Acá lo vemos con la flecha roja, y en la flecha azul el hemidiafragma izquierdo, que no se va a llegar a ver en su totalidad por la superposición de estructuras, ¿no? Felson divide al diafragma en tres espacios, dividiéndolos con una línea que pasa por debajo del borde posterior, pasa por el borde posterior del corazón, y otra línea que pasa por a 1 centímetro del borde anterior de la columna vertebral, ¿no? Dividiéndolo en 3 espacios. Otra estructura que vamos a poder visualizar en la radiografía antero-posterior, que es las arterias pulmonares, derecha e izquierda, y en la radiografía lateral igualmente, ¿no? Acá tenemos esta imagen lateral en donde se puede visualizar la tráquea. A este nivel vamos a tener el bronquio izquierdo y por encima la arteria pulmonar, ¿no? Izquierda. Para esquematizar más o menos los segmentos pulmonares que hemos visto anteriormente en una imagen radiográfica, vamos a tener el segmento inferior,
el segmento superior y el segmento superior, medio, inferior, perdón. Igualmente en el lado izquierdo tenemos dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior, y el segmento de la língula, ¿no? Otra estructura que podemos visualizar en la placa, en la radiografía posterior anterior, es las fisuras, ¿no? Las fisuras horizontales, como lo vemos en esta imagen, y las fisuras oblicuas, como lo está dibujando las líneas, las flechas punteadas. Otra posición es la posición antero-posterior, que es una posición opcional a la radiografía, a la placa posterior anterior, pero que tiene una gran desventaja, ya que las estructuras óseas de las escápulas no van a permitir visualizar de la mejor manera el parénquima pulmonar. Y esta posición la podemos optar, por ejemplo, en un paciente que no puede ponerse de pie, que está hospitalizado, que tal vez está en UCI, o que vamos a usar un equipo portátil para tomarle la imagen, ¿no? Y además que por la posición que tiene, pueden generarse pliegues, ¿no? Pliegues en la piel, lo cual va a hacer que veamos imágenes que no son reales, no son patológicas, ¿no? Bien, luego que hemos definido la posición, los datos del paciente, vamos a observar si es una placa de buena calidad, ¿no? Entonces decimos, ¿están todos los elementos incluidos? ¿Está rotada la placa? ¿Está inspirada? Para ver si todos los elementos están incluidos, en esta imagen vamos a buscar. Uno, ¿están incluidos los ápices? Sí. Debe estar incluido además los bordes laterales de las costillas y los senos, los ángulos, perdón, costofrénicos. El siguiente paso es ver si está rotada. Vamos a dibujar una línea punteada en las apófisis espinosas de las vértebras y los espacios hacia los extremos proximales de las clavículas debería ser equidistante. En esta imagen, por ejemplo, vemos cómo los extremos proximales de las clavículas están hacia la derecha y las apófisis espinosas de las vértebras están hacia la izquierda, ¿no? Otra cosa que debemos ver acerca de la calidad de la placa es si está inspirada, para lo cual deberíamos de contar entre 6 a 7 costillas anteriores o 9 a 10 costillas posteriores. Bien, acá en esta imagen podemos ver una radiografía correctamente inspirada, donde podemos contar bien los arcos costales. Y acá una radiografía en expiración, en donde incluso podemos ver una ligera aumento de la atenuación en los parénquimas pulmonares y diferencia en los ángulos costofrénico y costodiafragmático. Otra forma de poder analizar el parénquima pulmonar, ya que podría ser complejo en una radiografía hacer una localización segmentaria, es ubicarlo por zonas o áreas. Lo podemos ubicar como zonas apicales, zonas superiores, medias e inferiores. Otra estructura que vamos a evaluar en la radiografía posterior anterior es el mediastino y los hilos pulmonares. Los hilos pulmonares, el hilo pulmonar izquierdo está medio centímetro por arriba en comparación con el hilo pulmonar derecho. Los vasos pulmonares, además superiores, son más delgados que los inferiores. Hay que tener en cuenta además que las líneas que van a demarcar el hilo pulmonar se van a volver más finas y más tenues a medida que nos alejamos hacia los extremos laterales.
Y las estructuras que vamos a reconocer ya entrando a la parte anatómica es la tráquea, ¿no? La carina, que se va a encontrar a nivel de la quinta vértebra torácica, el arco aórtico, la aorta descendente, el borde izquierdo, el hemidiafragma izquierdo, el hemidiafragma derecho, la aurícula derecha y la vena cava superior a este nivel. Igualmente vamos a ver los ángulos costofrénicos. Debajo del ángulo costofrénico derecho el hígado y en el lado izquierdo el estómago. Continúo con la lectura sistemática de la radiografía. Vamos a tener el ABCDE. E de Airways, B de Breathing, C de Circulation, D de Disability, haciendo referencia a los huesos, y Everything Else, que es todo lo que no se mencionó antes, ¿no? Y una es volver a repasar todo lo que vimos y a cosas adicionales. Con respecto al primero, Airways, lo que vamos a ver son las vías aéreas. Debemos de identificar la tráquea y su bifurcación a nivel de la quinta vértebra torácica, formando un ángulo entre 35 a 90 grados. He leído otra literatura que dice entre 40 y 100 grados. Lo cierto es que al aumentar este ángulo puede significar aumento de las cavidades izquierdas. La B de Breathing, lo que vamos a ver es el parénquima pulmonar y la pleura, para lo cual vamos a identificar bien los bordes cardíacos y los hemidiafragmas. Y luego vamos a hacer un comparativo, ¿no? Ambos volúmenes de ambos parénquimas pulmonares deben ser similares. Y luego identificamos las estructuras. El callado de la aorta, la arteria pulmonar, el ventrículo derecho, la vena cava inferior, la aurícula derecha, la aorta ascendente y la vena cava superior. Una vez que hemos identificado las estructuras y hemos comparado los parénquimas pulmonares, vamos a hacer la lectura comparativa de las áreas que hemos visto hace un momento, ¿no? Empezando por los ápices, a las áreas superiores, las áreas medias y las áreas inferiores. Luego vemos los bordes que estén simétricos, vemos los ángulos que estén libres, vemos que los hemidiafragmas estén completos en toda su longitud. Identificamos nuevamente el borde cardíaco. La C de Circulation. Acá principalmente vamos a hablar del índice cardiotorácico, que es la división entre el diámetro transverso cardíaco y el diámetro transverso del tórax. No debe pasar de 0.5, o sea, más del 50%. ¿No? Y además continuamos identificando otras estructuras como el arco aórtico y el tronco pulmonar. La D de Disability, que hace referencia a la observación de los huesos, en donde mencionan una técnica de poner la placa de costado para que nuestro cerebro no nos engañe al estar acostumbrados a ver el parénquima pulmonar todo el tiempo. Y observamos si hay alguna estructura ósea con una línea de discontinuidad que pueda representar alguna fractura, ¿no? Y luego todo lo demás. Hay que buscar los espacios subdiafragmáticos, presencia de aire libre debajo del diafragma, podría significar signo de hemoperitoneo. El área retrocardíaca, una imagen retrocardíaca con nivel hidroaéreo podría significar una hernia hiatal. Y también podemos observar las sombras mamarias que están asimétricas o con la ausencia de una de ellas, ¿no? Entrando a la parte de lo que es tomografía torácica o anatomía de tórax por tomografía, vamos a identificar primero la estructura hipodensa bien delimitada, que es la tráquea, con un anillo más hiperdenso, ¿no? Que a este nivel vamos a ver que son los ápices pulmonares. Acá representa una tomografía en corte axial, inspirada, diferente de la expirada, ¿no? Podemos ver que en la inspirada está la tráquea,
posterior al esófago, que a veces podría estar colapsado. En cambio, la expirada, hay una convexidad anterior de la tráquea y disminución, o perdón, aumento de la atenuación del parénquima pulmonar, ¿no? En el corte coronal, nuevamente, vemos que la división o bifurcación de la tráquea en ambos bronquios derecho e izquierdo. Y ya más abajo, o caudalmente, podemos ver ya luego de la bifurcación al primer bronquio del lado derecho, que es el bronquio del segmento apical, y en el lado izquierdo vamos a ver el primer bronquio del segmento ápico posterior en el lado izquierdo. Seguimos bajando más caudalmente y vamos a ver al bronquio del lóbulo superior con su segmento anterior y con su bronquio posterior. Igualmente en el lado izquierdo vamos a ver el bronquio del segmento ápico posterior. Seguimos bajando hacia caudal y ya identificamos el bronquio intermedio, que luego se va a ramificar en el segmento medial inferior, en el lado derecho. Y esta estructura que nos va a representar el bronquio del segmento anterior del lóbulo superior izquierdo. Más caudalmente, nuevamente, seguimos viendo al bronquio intermedio del lado derecho, pero ya comenzamos a visualizar la língula, el bronquio izquierdo basal, y que ya inmediatamente nos muestra el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Continuando caudalmente, seguimos viendo en el lado derecho el bronquio intermedio, y en el lado izquierdo ya vamos a ver a la língula cómo se ramifica en su segmento superior e inferior. Claramente en el esquema que nos brinda Radiopedia podemos identificar estas dos estructuras. Seguimos yendo hacia caudal. Ya vemos cómo el bronquio se ramifica para el lóbulo medio, ¿no es cierto? Acá teníamos el bronquiolo intermedio, acá ya se ha ramificado en el bronquiolo intermedio, en el bronquio para el lóbulo medio, y en el bronquio para el lóbulo inferior. Y inmediatamente la flecha nos está indicando que esta segmentación de este bronquio va a corresponder al segmento superior del lóbulo inferior. Mientras que en el lado izquierdo vamos a tener el bronquio basal izquierdo, netamente. Nuevamente, si acá teníamos el bronquio del lóbulo medio, más caudalmente vamos a ver cómo este lóbulo medio se divide en medial y lateral. Igualmente seguimos viendo el segmento de la língula, y en el lado izquierdo ya comienza a aparecer los segmentos del lóbulo inferior, como es el segmento anteromedial, el lateral y el posterior. También lo podemos identificar en las estructuras de abajo, ¿no? Acá, por ejemplo, en verde más oscuro, el bronquio que va a dar origen al segmento del lóbulo medio, el segmento medial y el segmento lateral. Finalmente, en el lóbulo derecho inferior del pulmón derecho, vamos a encontrar estas estructuras que van a representar aquí el lóbulo medial de tocovolumen, el lóbulo anterior, el lóbulo lateral y el posterior.
Igualmente con el lado izquierdo. Con respecto a la circulación, esta es una imagen de una tomografía MPI axial, en donde vamos a ver la arteria pulmonar que se divide en izquierda y derecha. La derecha va a dar una rama superior que va a llevar el contenido sanguíneo hacia el segmento superior, y el tronco de la arteria interlobar, el cual no debería medir más de 15 a 16 milímetros. Igualmente, por encima de la arteria, en el corte sagital, podemos ver que por encima de la arteria pulmonar va a estar la aorta ascendente y el espacio o la ventana aortopulmonar. La arteria pulmonar debería ser menor de 32.5 milímetros y también debería de ser menor con respecto a la aorta ascendente. Las venas pulmonares, derecha superior, izquierda superior y las inferiores, se ve cómo drenan sobre la aurícula izquierda. La pleura, esta es una imagen de corte axial en ventana mediastínica. Se ve, no deberíamos de ver, o no se acostumbra a ver en todo el recorrido, pero cuando la vemos se puede observar una imagen hiperdensa de 1 a 2 milímetros que se conoce como franja intercostal, y es porque esta franja o esta línea hiperdensa va a representar la unión de varias estructuras como la pleura visceral, la pleura parietal, el líquido normal dentro del espacio pleural, la fascia endotorácica y el músculo intercostal más interno. Con respecto al mediastino, se divide en tres. La literatura que encontré lo divide en tres. Una región supraaórtico, desde el arco aórtico hasta la carina traqueal, y la región subcarinal. En la región supraaórtica vamos a poder identificar la tráquea por detrás del esófago, la vena brachiocefálica derecha, la vena brachiocefálica izquierda, la arteria brachiocefálica derecha, la arteria carótida común y la arteria subclavia. Si seguimos yendo hacia caudal, vamos a encontrar a ambas venas brachiocefálica derecha e izquierda, que van a drenar finalmente y formar a la vena cava superior. Otra estructura además que podemos encontrar en la región supraaórtica es la tiroides. Esta era de la región supraórtica. Pasando a la región de la región supraórtico hasta la carina traqueal, vamos a ver, si acá nos quedamos en la vena cava superior, acá vamos a continuar. Y con las estructuras que vamos a poder identificar es la vena la vena que irriga las costillas, el timo, el arco aórtico, la tráquea, detrás de la tráquea el esófago, y por delante del esófago a la vena cava superior. Seguimos avanzando hacia caudal, igualmente la aorta ascendente, la tráquea, perdón, acá ya como es una región hasta la carina traqueal, aquí vamos a encontrar la primera división de los bronquios derecho-izquierdo, ¿no? Igualmente, detrás de ambos, el esófago, que en este caso ya se ve en esta ventana mediastínica, ya se ve con una zona hipodensa. Bien, con respecto al timo, que es esta estructura triangular que vemos en esta parte del mediastino, el grosor máximo debería ser de 1.8 centímetros en los menores de 20 años.
y de 1.3 en pacientes mayores. ¿Cómo lo medimos? Se traza una línea media desde el ápice de la glándula y luego perpendicular hacia el segmento más ancho. Otra estructura que podemos visualizar es el espacio pericárdico, y dentro de este vamos a encontrar el receso pericárdico compuesto que va a contener líquido pericardio en sí, ¿no? En la región subcarinal, ya por debajo de la bifurcación, vamos a encontrar básicamente al receso asigoesofágico, la aorta descendente y las venas semiasigos, que van a drenar por algunas venas comunicantes hacia la vena asigos. Y en mi diafragma, la estructura que nos va a dar el punto de ubicación o el reparo anatómico es la apófisis sifoides, ¿no? Y todo va a estar lleno de contenido graso y estructuras que van a dar soporte al pulmón. Bien. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya, gracias, doctor, por la exposición. Han faltado algunos puntos que sí es importante, me parece que lo podamos reforzar y recalcar. Sin embargo, primero invito a los asistentes o a los residentes que deseen intervenir para dar algún comentario o alguna pregunta que deseen hacer. Pueden levantar la mano y le damos paso. El doctor Jefferson Contreras. Adelante, doctor. Hola, Noemí. Buenas noches, doctor. Doctor, una consulta. Me pareció por ahí ver que mencionaste que el tronco de la arteria pulmonar medía 32.5 máximo. ¿Por tomografía? Sí, doctor. Acá la bibliografía que encontré de la... ¿De dónde es tu fuente, doctor? ¿De dónde sacaste esa información? De acá. Claro, sí, ya. ¿Tu fuente? Es el libro Normal Chest Radiographic de Müller. Porque, mira, o sea, normalmente el valor que tomamos es 29, ¿ya? Porque incluso hay unos artículos ahí, si buscas en el Radiographics, cuando la utilidad de ese valor de 29 incluso para detectar hipertensión pulmonar, o sea, qué tan útil es, ahí te habla de una sensibilidad y especificidad que tiene. Pero el valor que utilizamos normalmente es 29, y si buscas más información, vas a ver que más artículos te van a dar el valor de 29. No solo ese artículo, sino más artículos te dan el valor de 29. Es decir, cuando menciones eso, sería bueno que en tu presentación, en tu diapositiva, pongas la fuente para corroborar que realmente nosotros posteriormente revisemos eso y sea cierto, ¿no? Lo que es puesto 32.5. Ya básicamente eso, pero el valor que utilizamos nosotros es 29. Ok, doctor. Ya. Gracias, doctor Contreras. Sí, es importante que los datos, chicos, que consigan así, ¿no? Los cuantitativos, tener una fuente bastante confiable, porque nosotros a partir de eso nos basamos, ¿no? Para hacer nuestras diferentes observaciones. La doctora Pineda también está levantando la mano. Adelante, doctora Pineda. Gracias, Noemí. Gracias, Darlene, también por tu exposición. Me parece que, como dice la doctora, pueden haberse tocado algunos puntos más, porque, claro, hemos calculado que la exposición dure entre 40 a 45 minutos, pero ha durado, bueno, algo de media hora, me parece. Así que de repente algunos puntos podemos haber ampliado. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son los principales signos que uno debe buscar para determinar si una radiografía de tórax es póstero anterior o antero posterior?
Sí, doctora, en la anteroposterior lo que se va a interponer es la estructura ósea de las escápulas. Y además en la posterior tenemos que contar las costillas anteriores y las posteriores. Como, o sea, lo de las escápulas, ok, de acuerdo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál sería la explicación técnica? ¿Por qué en la anteroposterior las Que escápulas? en la anteroposterior, el cuerpo en la posteroanterior, el cuerpo del paciente va pegado al chasis con los hombros hacia adelante, lo que hace que movilice las escápulas hacia los lados, ¿no? Y permita que el rayo pase a través del parénquima. Claro, es porque el paciente está, como tú dices, con el pecho hacia el chasis, hombros hacia adelante, manos hacia las cinturas, tratando de justamente sacar las escápulas, ¿no? La anteroposterior, que no es la ideal, usualmente se obtiene cuando el paciente obviamente no puede adquirir esa posición, ¿no? Ya sea porque está echado, porque tiene alguna limitación que no se lo permite. Casi siempre decúbito, no siempre, o sea, no toda anteroposterior es en decúbito, la mayoría lo es, pero no toda necesariamente anteroposterior es en decúbito. Entonces, unas son las escápulas. Tú me hablabas de los arcos costales, en realidad eso es un poco relativo, porque tú podrías tener una postura anterior en la que el paciente no ha respirado bien, o sea, sí hizo la maniobra de sacar las escápulas, por ejemplo, pero no inspiró y no tomaron la radiografía justo cuando inspiró, y está hipoventilada, ¿no? Y vas a tener pocos arcos costales. O podrías tener un paciente que está en decúbito y está con algún proceso obstructivo, por ejemplo, de la vía aérea, va a estar hiperinsuflado y te va a dar la impresión de que hay varios arcos intercostales y no necesariamente es una postura anterior. Los otros, digamos, parámetros que nos pueden ayudar son las clavículas. Más o menos tienes una idea de cómo la disposición de las clavículas nos pueden ayudar. Deberían estar centralizadas. Ya, para ser más directo en todo caso, ¿en cuál se ven las clavículas oblicuas y en cuál se ven las clavículas horizontalizadas? Las horizontalizadas se ven en la posterior anterior. En realidad, las clavículas horizontales se ven en la anteroposterior y las oblicuas se ven en la posteroanterior. Y te vas a dar cuenta cuando empieces a ver anteros posteriores. O sea, en este ejemplo, por ejemplo, en el que estás mostrando, no es, digamos, el ejemplo ideal. No sé si tienes otra radiografía, de repente la siguiente. No, esa está rotada. Otra. Una primera que tengas normal, me parece que arriba hay una normal. Ya, baja. Ya, por ejemplo esta. Mira esas clavículas. Mira el extremo medial de las clavículas. No sé si los puedes señalar. Ya, ok. Las sigue, son bien horizontales. ¿Ah? Ahora compárala con la radiografía que está 2 diapositivas más abajo. Ya, acá. O sea, no están tan horizontales. El extremo medial, en ese no, en el anterior. Ya. No están tan horizontales. El extremo medial de las clavículas como que se quieren meter hacia los ápices. O sea, pon la anterior otra vez, por favor. Vas a ver que las anteriores son súper horizontales. Esa es una anteroposterior. ¿Se entiende la diferencia? Esta, por ejemplo, es una anteroposterior y la anterior es una posteroanterior. También regresa una. Estas están oblicuas hacia adentro. Es como que el extremo medial está metiéndose, o sea, oblicuos hacia el centro, por así decirlo. Como si formaran una V, claro. Entonces, esa es otra forma. Entonces, tenemos, me dijiste, las escápulas, tenemos las clavículas, y luego tenemos lo que mencionó Brian al inicio, la burbuja gástrica, que podemos aprovechar ahí para ver justamente en esa radiografía. ¿Lo puedes señalar? El nivel hidroaéreo, la burbuja gástrica. Acá. Ahí te ve, en tu radiografía. Sí. Justamente la mayoría de pacientes tienen contenido en la cavidad gástrica, ¿no? Entonces el hecho de que estén de pie siempre suele formar un nivel hidroaéreo, que era el término que de repente todavía no utilizaron en el caso del inicio.
que cuando tenemos una interfase entre aire y contenido usualmente líquido, se forma eso que se ve, una línea horizontal, en el que la parte de arriba es radiolúcida y la parte de abajo es radiopaca. Y es un nivel hidroaéreo. Entonces, esa burbuja gástrica es justamente un nivel hidroaéreo en el estómago, que la única forma de que se vea es que el paciente esté de pie. Si está echado, pues obviamente no se va a ver. Ahora, que no se vea tampoco significa que no sea una postura anterior, por si acaso. Todos los tips que estamos dando van sumando para decir si es anteroposterior o posterior anterior. Y la última es la silueta cardíaca. ¿Cómo se ve la silueta en una anteroposterior? Se ve magnificado el tamaño por la distancia que hay desde, bueno, por la que no está pegado al chasis de la placa, de la radiografía. Claro, la silueta cardíaca, o sea, en una postura anterior el corazón está pegado al chasis, entonces te da una imagen radiopaca similar a su tamaño natural. En cambio, en la anteroposterior te hace una especie de sombra, por así decirlo en términos coloquiales, y se incrementa, ¿no? Ahora, en una postero anterior, obviamente alguien puede tener cardiomegalia y tener el corazón grande, ¿no? Por eso decimos que van sumando todos los puntos para decir si es una anteroposterior o una posterior anterior. Por ejemplo, en esta radiografía, para redondear la idea, tenemos varias cosas. Tenemos clavículas horizontalizadas, tenemos ausencia de burbuja gástrica, tenemos silueta cardíaca magnificada y tenemos las escápulas metidas en los campos pulmonares. Ahí tenemos, por ejemplo, un perfecto ejemplo de los 4 puntos que estamos conversando. Entonces, esos 4 puntos que queden claros, porque en los casos clínicos que vamos a hacer, por ejemplo, con Cayetano, el doctor Ramírez siempre va a preguntar y esos 4 puntos hay que tenerlos siempre en mente. Esto por ahora, gracias. Gracias, Darle. Pero gracias. Gracias. Menciones es muy importante, ya chicos. Esos parámetros para diferenciar si es una anterior posterior o una posterior anterior, es importante que los anoten y que los recuerden y los repasen, porque si es una anterior posterior, nosotros sería incorrecto, ¿no? Mencionar que la silueta cardíaca está incrementada de tamaño. Eso sería incorrecto al momento de decir si es una imagen en anterior posterior. Entonces, si nosotros sabemos si es una AP o una PA, eso, por ejemplo, nos ayuda, ¿no? Y no deberíamos evitar mencionar, por ejemplo, decir eso. Ya. Lo sigo invitando a levantar la mano si es que hay alguna parte más. En todo caso, otro puede ir a su diapositiva donde mencionaba las densidades básicas. Eso, por ejemplo, es muy importante que también lo repasen. Ajá, ahí. Porque que digamos que es uno de los puntos más importantes también que cuando uno comienza a ver estas imágenes radiográficas, es algo que debe de saber distinguir, ¿no? Vamos a tener diferentes opacidades en la imagen radiográfica, en este caso estamos iniciando con la de tórax, y ustedes deben saber distinguir, dependiendo de la opacidad que tengan, el grado de opacidad, decir si es lo que están viendo es gas, lo que están viendo es grasa, es líquido o partes blandas, que como ven ahí su densidad suele ser muy similar, ¿no? O si lo que están viendo es una densidad ósea, o ya es de una densidad mucho mayor, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, algunos artefactos metálicos. Eso, por ejemplo, es muy importante que ustedes lo vayan empezando a fijar en estos días que vamos a ir avanzando con las exposiciones. Porque en las casitas también vamos a ir viendo que los hallazgos también se tienen que relacionar con esta descripción. Vamos a tu diapositiva de los parámetros técnicos. Mencionaste sobre la rotación, que es uno de ellos, ¿no? Porque a través de... ahí, por ejemplo, ahí vemos, y ahí nos explicaste la parte de la evaluación de un parámetro técnico que es sobre si la imagen está centrada o está rotada, ¿no? Y ahí lo explicaste bien, si es que evaluábamos la relación que había entre la apófisis espinosa con la región de los bordes mediales de ambas clavículas. Eso lo vamos a ir reforzando también a medida que vayamos viendo los casitos.
si hablamos de una rotación derecha o la rotación izquierda. Sobre la inspiración, también es otro parámetro técnico que también deben de tenerlo bien claro, ¿no? Ahí, la anterior, ahí, por ejemplo, la anterior diapositiva, otro. Ahí, déjalo, por favor. Ahí, por ejemplo, sobre la inspiración, si está adecuadamente inspirada o no, ¿no? Lo que decía el otro. Tener en cuenta cuántos arcos costales anteriores se deben de ver sobre el diafragma, y que en promedio son de 6 a 7, y en todo caso, si es que vemos los arcos costales posteriores, en promedio se maneja de 8 a 9, ¿no? Algunos mencionan también de 9 a 10, me parece que esto fue lo que mencionó el otro. Entonces, eso también es otra parte importante que deben de recordar. El otro parámetro técnico, sí me parece que no lo mencionaste, fue sobre la penetración de la imagen. Esto está en relación a la exposición y algo importante que es el kilovoltaje, que ustedes también lo van a ir repasando a medida que vamos a ir avanzando con los temas, como un concepto físico que usamos en la parte de rayos X. Eso también es importante que lo evalúen, porque van a ver que cuando vamos a ver las imágenes radiográficas, ahí también vamos a hablar sobre ese parámetro técnico. Si una imagen está muy penetrada o sobreexpuesta, ¿no? Que es aquella donde la imagen la vamos a ver como que muy oscura. Y la otra es si es que está poco penetrada o subexpuesta, en donde vamos a ver que la imagen como que se ve muy blanca. Entonces, eso es algo que ha faltado, doctor, y sí le voy a aconsejar que por favor lo agregue, porque es un parámetro técnico también que tenemos que manejar y que ustedes también lo tienen que recordar, porque también es algo que vamos a irlo repasando a medida que vayamos viendo los casos. Sobre la parte de la tomografía, a ver, avanza por favor a las diapositivas de la tomografía, las imágenes tomográficas. La anterior. Ahí es importante que la anterior. Ahí, por ejemplo, es importante que se vayan, pueden empezar a identificar si estamos ante una ventana pulmonar o una ventana mediastinal, ¿no? Entonces, ya les han mencionado, hay un recurso importante que es radiopaeria, que es bastante didáctico para ver este tipo de ejemplos, ¿no? Nos da bastante material didáctico donde podemos ir repasando los segmentos, ¿no? No confundirlo con los lóbulos y verlos poco a poco, ¿no? Esto es más práctica, ¿no? La parte de pulmonar por tomografía es bastante práctica y ver bastante de esto para que podamos ir fijando los segmentos con sus respectivos bronquios. Ya. El doctor Guerra está levantando la mano. Adelante, doctor Guerra. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas Noemí, noches. buenas noches, Vanesita. Buenas noches, estimados residentes del primer año, los nuevos y los antiguos, colegas todos. Hay unas cosas que es importante que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos empezando a estudiar el segmento de tórax. Y se han hablado algunas cosas técnicas, algunos aspectos técnicos de la toma radiográfica, pero no hemos empezado desde cero. Desde que el paciente entra a la sala de RX y se hace la toma radiográfica. No le he escuchado al residente ponente cómo es la toma, cómo es el centrado, cómo se hace con la colimación para poder hacer una toma de RX en póstero anterior, o sea, son pacientes que son ambulatorios. Y en el caso de pacientes que manejamos un hospital grande, pacientes que se hacen la incidencia anterior-posterior, ¿cómo se haría? Quisiera saber si es que el doctor me podría explicar si es que el rayo central, dónde se centra, a qué altura o qué referencia anatómica se centra, la colimación superior e inferior cómo es, y si es que el rayo es horizontal o es angular. ¿Nos podría explicar, por favor? No, ese punto no lo había revisado,
netamente anatomía hemos revisado radiográfica y tomográfica. Ya, a ver, se los explico un poco a ustedes, chicos, porque estamos en un hospital docente y tenemos que empezar, creo que desde el cero, ¿no? La toma radiográfica, lo que van a tener ahora, van a ser imágenes digitales. Hace un tiempo atrás habían placas todavía, pero ya ahora ya no, ahora casi es todo digital, más ahora con la pandemia, todo se ha vuelto digital. Estos parámetros son referenciales, son importantes que lo tomen en cuenta ustedes. Igual como hablaron hace un momento acerca de los factores técnicos y lo que se toma en cuenta para la adquisición de la imagen radiográfica y que es completamente distinta en los diferentes segmentos anatómicos, es decir, la colocación de kilovoltaje y miliamperaje, que son los dos factores más característicos o más típicos para poder evaluar esto, en todas son distintos a la de una radiografía de abdomen. Y va a variar si el paciente es obeso o no es obeso. Entonces, ciertos aspectos físicos del paciente mismo van a hacer que varíe los dos parámetros principales, ¿no? Entonces, la toma de imagen radiográfica en póster anterior, rayo central, horizontal, punto medio, con la altura de la columna se pone una X, hay una imagen, hay una luz que lo da el tubo justamente en el momento que se centra el paciente, a la altura del borde inferior de las escápulas. El paciente de pie. Inspiración forzada, mentón levantado, escápulas separadas a ambos lados, a la cintura, hombros separados. De esa manera se hace la adquisición en inspiración forzada. Paciente, obviamente, paciente que está en ambulatorio. Y luego ahí tienen su imagen radiográfica. La colimación igual va por encima, a nivel superior, por encima del opérculo torácico superior y referencial abajo hasta la altura media de la columna L3, aproximadamente L4. Como parámetros básicos, ¿no? Para hacer la toma de colimación. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque de ahí viene toda la evaluación que han mencionado ustedes acerca de la calidad de la toma. Si está centrado, si está rotado, no está rotado, si tiene algún parámetro de poca inspiración, si está muy penetrado, si existe un problema a nivel del aspecto técnico que si es una adquisición de la imagen radiográfica, eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Otra cosa que no te he escuchado hablar es acerca de las diferencias en la imagen radiográfica sobre puntos ciegos, es decir, cuando estamos teniendo una toma radiográfica en póster anterior, podemos ver bien una imagen de tórax, bien, ¿no? De la frontal, pero cuando tenemos una lesión que está justamente en el limbo del hemidiafragma, derecho o izquierdo, lo más adecuado es hacerle una imagen complementaria lateral de tórax. Y existen diferencias en la lateral de tórax derecha e izquierda. ¿Este aspecto nos lo podrías explicar también? Me basé en la radiografía lateral izquierda, doctor, no la más común. Doctor Guerra, no se escucha su micro. Está apagado. Disculpe, no te escuché la última parte. ¿Qué es lo que dijo el residente? No, que presenté la lateral izquierda, doctor, que era la más frecuente, ¿no? La que normalmente se toma a la izquierda. Ya. En la lateral izquierda existen algunos hallazgos que son importantes, sobre todo por posición, ¿no? En un paciente de pie, ¿qué te diferencia de la derecha? ¿Podrías, por favor, mencionarnos lo que caracteriza la imagen radiográfica en lateral izquierda que has mencionado? ¿Lo tienes ahí? ¿Puedes poner la diapositiva que tienes ahí? Ya, a ver, por ejemplo, tienes esa imagen lateral, a ver otra, ya, bueno, esa de ahí. Tienes una imagen AP, perdón, una PA y una lateral. Pero esa lateral, por ejemplo, según tus hallazgos o según tu revisión, ¿qué lateral es? ¿Derecha o izquierda? ¿Y por qué? No, esta es lateral derecha. ¿Por qué? Lateral izquierda es la de acá. Ya.
¿Y por qué? ¿Y qué lo diferencia uno del otro? No me digas que el lóbulo medio. No, por la pues, posición del paciente, ¿no? La columna es para un lado y para el otro. A ver, explícate eso. Reparos anatómicos, doctor. ¿Qué reparo anatómico Bueno, y justo junto con eso de anatomía radiológica te hace decir y afirmar que estás en el lado derecho o en el lado izquierdo? en la radiografía lateral izquierda se superpone el hemidiafragma derecho, ¿no? Va desde la parte anterior, se ve en su recorrido. Y el izquierdo, en el izquierdo. Ajá, en la lateral izquierda, ¿no? Y el hemidiafragma izquierdo, pues no se ve en su totalidad, ¿no? A ver, otra vez, repite lo que acabas de mencionar. Ese es en la lateral izquierda, ¿no? Y en la lateral izquierda me dices que se superponen los hemidiafragmas. Sí, doctor, y el hemidiafragma derecho se ve casi en su totalidad, ¿no? Ya. ¿Y qué estructuras anatómicas ves tú como referencia en la izquierda que en el derecho? Porque hasta donde podemos hacer la revisión en el hemidiafragma, en la lateral del lado izquierdo, tienes el lado izquierdo adyacente al chasis, bueno, que llamaba chasis, ¿no? Ahora es el alfa plana, ¿no? Entonces está pegado ahí. Entonces, ¿qué representa una imagen de pie? Vas a ver un hemidiafragma en el lado izquierdo entrecruzado, más o menos en su tercio medio y posterior. Se entrecruza. En cambio, del lado derecho, cuando estamos en una lateral derecha, está superpuesto uno con otro. ¿Qué ves en el lado izquierdo? Ves el aorta descendente casi en toda su extensión. ¿Por qué? Porque la aorta va por el lado izquierdo, está más cerca al plano o al chasis. Y si estamos en el lado derecho, ¿por qué se ve superpuesta? ¿Por qué se ve superpuesto los hemidiafragmas? No he revisado esa parte, doctor. Ya, esto es justamente esa acotación de lo que la doctora Vanesita nos ha mencionado. Ustedes hacen revisión en conjunto con los residentes de Cayetano. Y mi amigo y colega, el doctor Ramírez, es bien así acuicioso en algunos puntos anatómicos y referenciales. Cuando ustedes les coloquen una imagen lateral, le van a decir, te van a sacar, o les van a pedir a ustedes, chicos, que les expliquen las razones hasta técnicas de esa lesión. Entonces, ustedes tienen que reconocer en las imágenes si están en derecha o izquierda. Muchas veces en las solicitudes solo piden RX frontal y lateral, así lo pone el médico clínico, varias veces. Y nuestro tecnólogo, con buen juicio, toma la incidencia de donde encuentra una lesión. Eso, pero en ningún momento nos dicen de qué lado, si fue derecho o izquierdo. Eso ya es conocimiento de nosotros, como especialistas en imágenes, saber en qué lado nos estamos encontrando, si es derecho o izquierdo. Porque en el frontal probablemente no vamos nada, pero vamos a ver en la imagen lateral una lesión, sobre todo aquellas que están en la parte posterior, justo por debajo, en los ángulos, pegaditos a los ángulos frénicos, ahí lo vamos a encontrar. Entonces hay que tomar en cuenta esas características, doctor, para que no nos vayamos a confundir en el momento que se hace alguna evaluación. Ya en el transcurso de este mes también vamos a tomar algunos puntos con ustedes y vamos a reforzar estos temas también en el servicio de radiodiagnóstico. Ok, chicos, es todo. Gracias. Gracias, doctor Guerra. Okay. Sí. Y para agregar algo más, sí es cierto, cuando vamos a tener los casos con Cayetano, van a ver que nos pregunta bastante cuando vemos, por ejemplo, imágenes de radiografías. Una de esas preguntas, por ejemplo, que algunas veces nos han hecho, es, por ejemplo, si es que hay, ¿cómo diferenciamos? Si es que se trata de una imagen radiográfica detrás de una mujer o de un varón. Entonces, eso también son algunas cosas que deberíamos saber.
¿Habrá leído, doctora, acerca de eso? Sobre la diferencia con la imagen, hay algunas cosas ahí que nos pueden ayudar. Y también sobre la edad, si hay algo que nos puede ayudar a diferenciar si se trata de una imagen radiográfica de un paciente adulto mayor o de un paciente muy joven. Lo que había revisado, bueno, es las prominencias de las glándulas mamarias en el caso de las mujeres y las calcificaciones que se dan a nivel de anillos traqueales en mayores de 40 años. Ya, hay otras cuestiones que a mí se nos han mencionado en los casitos y es importante también se los pueda decir para que todos los conozcamos, ¿no? Uno de ellos, la parte de la diferencia del sexo femenino, del masculino, uno sí es sobre la presencia de la densidad mamaria, en el caso de las mujeres, que es mayor, y otro, por ejemplo, es sobre la calcificación de los cartílagos costales, que en el caso de las mujeres suele comenzar de forma más central, ¿no? En cambio, en los varones, la calcificación de los cartílagos costales suele comenzar de forma periférica. Entonces, eso es otro dato que nos puede ayudar a diferenciar si estamos ante una radiografía de un varón o de una mujer. Y sobre la edad, por ejemplo, algo que se nos mencionó también es sobre la osificación de los cartílagos costales, que en general el primer cartílago costal se suele osificar o calcificar más o menos de una edad de 50 años a más, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que el primer cartílago costal está osificado, deberíamos pensar que se trata de un paciente de más de 55 años, ¿no? Y bueno, y a medida que va pasando los años de este paciente, vamos a ir viendo que los cartílagos costales se van calcificando, ¿no? Luego el segundo, el tercero. Entonces, eso también es otro parámetro que también lo deben de anotar, porque también seguro nos lo van a preguntar cuando también tengamos los casos, cuando los revisemos. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas. Sí, me parece que ya no hay. Entonces, doctor, sí le diría que pueda aumentar lo que le mencioné, ¿no? El parámetro técnico, que es importante que lo agreguen al final de sus diapositivas para que también lo pueda compartir con sus compañeros. Y bueno, le doy pase para que podamos finalizar la exposición del día de hoy para sus palabras finales, doctor. Sí, doctora, gracias. Vamos a agregar ese punto que está mencionando para las diapositivas. Ok, doctor. Gracias. Entonces, nos vemos el día de mañana para continuar con las exposiciones. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias. noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches.